Bien, el día de hoy vamos a entrar al siguiente tema, que sería vectores, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a ver lo que son vectores. Los vectores están relacionados básicamente con todo lo que es la física, ¿de acuerdo? Y distinguirlos de lo que es una cantidad escalar va a ser fundamental. Entender teóricamente qué es un vector, igual fundamental para todo lo que es el estudio de la física a lo largo de la carrera, de cualquier carrera de ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar hoy con un poco de teoría y luego vamos a resolver unos cuantos ejercicios conmigo, ¿de acuerdo? Una cosa más, respecto a lo que me preguntaban, antes que empecemos, respecto a lo que me preguntaban el día de ayer, recuerdan que si, ¿cómo se dice esto? De la práctica, ya les llegó, ¿no? La práctica y vieron cómo tienen que hacer y demás, ¿no? ¿Les llegó? Sí, igual. Y entonces, esas son las prácticas, me comentan que valen 10 puntos, si no me equivoco, y deben hacerlo semanalmente. Entonces, esta semana nos tenemos que poner al corriente con vectores, sí o sí, les comento el día jueves. ¿De acuerdo? El día jueves nos tenemos que poner al corriente. Entonces, como habíamos quedado, el jueves vamos a pasar de 9 a 12. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿De acuerdo? Al medio va a haber un pequeño descanso, no se preocupen, pero vamos a pasar de 9 a 12 porque tenemos que, como les digo, ponernos al corriente. Esta semana tiene que ser vectores. Tenemos una marcha, ¿no? Una planificación que debemos cumplir. Con esa clase recuperada de ese lunes no va a haber ningún problema. También ya nos alistamos para lo que es carnaval. Y en carnaval, justo lunes y martes es feriado, las dos clases que tenemos. Igual vamos a tener que pasar esa misma semana. ¿De acuerdo? De alguna manera vamos a planificar para pasar esa semana y recuperar. ¿De acuerdo? Sí, Ya. Respecto a la política, el consejo que les doy, hagan. No saben cuánto o cuán importante es un punto. A veces nos falta un punto para lograr los objetivos que tenemos trazados, ¿no? Cada uno tiene objetivos por este curso. Entonces, hagan, todos estos puntos son fundamentales, ¿de acuerdo? Hasta para alcanzar tal vez la carrera que ustedes quieren. Entonces, no se descuiden, háganlas. ¿Tienen dudas acerca de la práctica? También, ¿de acuerdo? Me pueden escribir y guiarles un poco, ¿no? De cómo realizarlo y demás. Vamos a tratar de que en alguna clase, los últimos 15 minutos, tal vez sería importante consultas de la práctica, tal vez no, así para guiarnos. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Cómo está? Sí, está bien, ingeniero. Está bien, ¿Ya? ingeniero. Otra cosa más que quería decirles, hoy les mandé un enlace, ¿verdad? Para la sesión. Como sabrán, estimados, la sesión solo dura 40 minutos porque no tengo la versión de paga de Zoom. Así que si cualquier rato estoy avanzando, se corta, volvemos a conectar. ¿De acuerdo? Al mismo enlace entra. Al mismo enlace hacen clic y volvemos a la reunión. Ese enlace va a ser para todas las clases. Entonces, el mismo enlace es para todas las clases. ¿De acuerdo? Entonces, se corta, no olviden, se vuelven a conectar. Voy a volver a abrir la sesión. ¿De acuerdo? Está bien. Está bien, Inge. Bueno, Inge, ¿Alguna consulta más antes de empezar la clase? Bien, entonces comenzaré. que yo tenía más bien una consulta. Claro, claro, te Este, escucho, te escucho. la primera semana cuando iniciaron, yo no entré, todavía no estaba inscrita. Ya. Entonces, no sé lo que han avanzado y quería saber si va a subir los videos, o sea, de grabado de las clases. Te comento que ya lo subí, está en proceso, entra a Classroom y lo estoy poniendo por fecha y lo que hemos avanzado. Entonces, Recién, ¿cierto? sí, recién. ¿De Porque acuerdo? no Hoy día lo estaba. estaba procesando antes de la clase. Por ejemplo, está de la anterior semana del tema 1. O sea, lo que hemos avanzado el anterior martes y lo que hemos avanzado el día de ayer. ¿De acuerdo? Porque básicamente la anterior semana hemos podido, digo igual el grupo recién se abierto. ¿De acuerdo? Recién vamos a recuperar de la anterior semana este jueves. Gracias. Pero está ordenado, está en orden en lo que es la plataforma. Ustedes ingresen y ahí ¿Cómo se están. han hecho? Ah, no sabía eso.
simplemente Ya ingresan, nos ha dado otra práctica. por favor, sus audios. Diversidad. Susay, ¿qué onda? Como les decía, está en orden. Me va a faltar su video hoy, pero va a estar todo ordenado. Con video, lo que avanzo a mano y las diapositivas. Todo, claro. ¿De acuerdo? Todo. Ya están las dos primeras clases. De esta semana las dos también va a estar. ¿De acuerdo? Estimados. Gracias. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa igual me pueden escribir al privado de WhatsApp. Puedo responderles por ahí cualquier duda. Bien, entonces, seguiremos con las tasas. Vamos a comenzar. Bien. El día de hoy, como les decía, vamos a entrar a ver el tema de los vectores. ¿De acuerdo? Que viene a ser ya el capítulo 2. Vamos a especificar puntos muy importantes acá, que son, por ejemplo, en el estudio con frecuencia se necesita trabajar con cantidades físicas. Bien. Tienen propiedades tanto numéricas como direccionales. Ese es el punto clave que tenemos que tener. Tiene propiedades numéricas y direccionales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de física de alguna unidad, tal vez no es suficiente que me digan que sea, qué sé yo, me imagino que te digan, la fuerza es de 5 newton. No, no es suficiente en la física. ¿Por qué? Tiene dirección y para resolver algún problema tengo que saber hacia dónde es la dirección de esta fuerza. Entonces tiene dos propiedades, numérica y direccional. Dirección, ¿de acuerdo? Entonces, en este tema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar la suma y la resta de estas cantidades. Vamos a aprender la cantidad vectorial. ¿Y cómo podemos aplicar a todas las situaciones que tiene la física comúnmente? ¿De acuerdo? Tercero, las cantidades vectoriales se usan en todas las partes de la física. Por tanto, va a ser imperativo que dominemos que vamos a aprender en este tema. Los vectores nos van a perseguir hasta física 3, que es la última física que van a llevar. Tal vez los electrónicos lleven física del estado sólido, otros lleven otra física más avanzada, pero vectores va a estar siempre, en todo, ¿de acuerdo? Entonces, desde este momento tenemos que prestarle mucha atención. En la figura que podemos ver en la derecha, podemos ver un avión. En la de las letras dice, los controles en la cabina de una aeronave comercial ayudan al piloto a mantener el control sobre la velocidad del aparato, ¿de acuerdo? Con todos esos controles vamos a tratar de configurar esta velocidad. Y también, según la velocidad, vamos a saber cuán rápido viajamos y en qué dirección lo hacemos, lo cual nos va a permitir aterrizar con seguridad. Entonces, las cantidades que se definen por una magnitud como por una dirección, como la velocidad, se llaman cantidades vectoriales. La velocidad es un vector, porque la velocidad se va a definir tanto por el número como por la dirección. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante ahí de notar es que, por ejemplo, cuando un avión está aterrizando, no sé si han escuchado en algún momento, ¿qué pide? ¿Qué pide el que está, el piloto, a la torre de control para aterrizar? ¿Qué pide? ¿Alguien sabe qué pide? ¿Qué dato pide a la torre de control para aterrizar? Vectores. Longitud, Exactamente. Coordenadas. Lo que ha dicho su coordenadas, primer amigo. Lo que ha dicho su primer amigo. Vectores. longitud. Vectores. Vectores. No, no sé si han escuchado. Por favor, voy a aterrizar y por favor, dame vectores, vectores. ¿Por qué pide vectores? Porque al decir que pide vectores, le está pidiendo una dirección, que le diga qué dirección debe tomar el avión para entrar en la parte de aterrizaje del aeropuerto. ¿De acuerdo? Entonces, él le da los vectores correspondientes, las direcciones correspondientes, para que por esa dirección pueda ingresar el avión al aeropuerto o a la pista de aterrizaje. ¿De acuerdo? Entonces, ya se dan cuenta que vector es dirección, está muy relacionado. ¿De acuerdo? Bien, antes de entrar a lo que es de vectores, voy a hacer un pequeño resumen que tal vez todos van a considerarlo básico, pero que es muy importante que ustedes sepan porque en la parte de los vectores son muy importantes. Primero, los sistemas coordenados.
En la física siempre tenemos que describir algo en una ubicación en el espacio. Entonces, todo como en matemáticas, describimos puntos en un plano cartesiano, ¿verdad? El plano cartesiano en dos dimensiones está definido tanto por el eje X como por el eje Y. Y en este plano definimos varios puntos. Estos puntos pueden ser el punto 5, 3, como está ahí el P, o el Q menos 3, 4. Esas son las direcciones. La primera es la dirección en X y la segunda es la dirección en Y. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto también es muy importante, como les digo, porque nosotros vamos a dibujar vectores, porque los vectores se entienden más con dibujo. Y también aquí debemos avanzar sistemas de coordenadas tridimensionales, o sea, en tres dimensiones. En tres dimensiones ya vamos a tener el eje denominado Z. ¿De acuerdo? Bien. Bien. También necesito que tengan trigonometría. Si bien tenemos, no podemos utilizar formularios en examen, podemos tener formularios en la casa y en base a usarlos, se nos va a ir quedando en la mente, como les decía, para que en el examen no sea necesario usar. Lo primero, es importante conocer lo que es un triángulo rectángulo, ¿no? En un triángulo rectángulo de 90 grados tenemos catetos y tenemos la parte inclinada, que es la hipotenusa. Hay funciones trigonométricas que tal vez en matemática ya lo han debido ver, recordar que tenemos el seno. ¿Qué es el seno? Es la división del cateto opuesto al ángulo dividido entre la hipotenusa. Aquí, por ejemplo, tengo, como pueden ver, el ángulo, ¿verdad? Este es el ángulo. Este es el ángulo θ. Del ángulo, el que está al frente es el opuesto. No olvidemos, el que está al frente. Ese es el cateto opuesto. Y eso dividido entre la hipotenusa, que es el lado inclinado, es la función seno. La función coseno va a ser del ángulo el cateto que está justamente a su lado. Entonces será el cateto adyacente dividido entre el lado inclinado, que en este caso es la hipotenusa. Eso es el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Y por último, la tangente del ángulo, que va a ser la división entre el cateto opuesto, que está al frente, entre el cateto adyacente, que está abajo. ¿Está bien? Entonces, esto es fundamental. Como les decía, nosotros vamos a hacer diagramas con vectores, en dinámica. Entonces, esto debe estar en nuestra cabeza así. Tenerlo bien claro para que nuestros diagramas salgan bien. En la parte dinámica, el diagrama me sale bien el dibujito que yo le llamo diagrama. Lo demás, van con. La ley de senos, siempre es importante recordar y que lo tengan siempre de memoria, es, miren, he pintado con rojo la parte del lado A. Tiene tres lados este triángulo, puede ser cualquier triángulo, puesto en rojo el lado A, en azul el lado B y en verde el lado C. De la parte en rojo que es A, el que está al frente es el ángulo, ¿no? Entonces es alfa, ¿de acuerdo? El frente de A está alfa. Al frente de B, del azul, está el ángulo beta. Y al frente del lado C está el ángulo gamma. ¿De acuerdo? Los ángulos están a su frente. Eso es importante para utilizar la ley de senos. Definir dónde está el lado y dónde está el ángulo que voy a utilizar. Entonces, A, alfa, B, beta, C, gamma. ¿De acuerdo? A, B y C puedo ponerlo donde yo quiera. Pero al frente de A siempre tiene que estar alfa, al frente de B siempre beta y al frente de C siempre gamma. ¿De acuerdo? Y si lo he dibujado o lo he ordenado de esa manera, se cumple la ley de senos que dice que A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta o es igual a C sobre el seno de gamma. ¿De acuerdo? Esto, como les digo, se los pueden memorizar rápidamente. Siguiente, la ley de coseno. El mismo triángulo. Muy importante, la ley de cosenos también nos va a ayudar a resolver problemas de vectores. Por ejemplo, si yo quiero hallar el lado A, se cumple que el lado A al cuadrado es igual a ¿qué? Para memorizar, simplemente tienen que hacer esto. Si yo busco A y es elevado al cuadrado, tiene que ser igual. De A, ¿cuáles son los otros dos lados que hay? Aparte de A, ¿cuáles lados hay, estimados? B y C. Entonces es la suma de B cuadrado más C cuadrado, ¿de acuerdo? Menos dos veces la multiplicación otra vez de B por C. Miren, menos dos veces la multiplicación de B por C. Por el coseno del ángulo que forman el lado B y C. Miren, en azul está el B, aquí en el triángulo, y el C está en verde. Entre B y C, ¿qué ángulo forman? Alfa. Alfa. Alfa.
Entonces, aquí pongo coseno de algo. Y de esa manera, la fórmula ya lo puedo decir de memoria directamente. ¿De acuerdo? Cuando quiero el lado b al cuadrado, obtener, es igual a los otros dos lados. Si b ya está aquí, los otros dos lados serían a y c. Entonces va a ser a cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de estos dos a por c por el coseno que forman el lado a y c. ¿Qué ángulo forman el lado a y c? Beta. Vector. Bien, entonces por el coseno de beta. ¿De acuerdo? Por último, c al cuadrado es igual a los otros dos lados que serían en este caso a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de los dos lados a por b por el coseno del ángulo que forman a y b. Y a y b en este caso forman el ángulo gamma. ¿De acuerdo? De esa manera puedo obtenerlo de memoria lo que es la ley de coseno. ¿Está bien? Importante. Bien. Perdón. Bien, entonces, esa es la ley de senos, cosenos y lo que es trigonometría. Es muy importante que lo tengamos. Con eso podemos entrar a ver vectores, son conceptitos que había que repasar. Vamos. Entraremos a la primera definición. Definir la diferencia entre escalar y vectorial. Primer concepto. Cantidad escalar se especifica por completo mediante un valor único con una unidad adecuada y no tiene dirección. Entonces, una cantidad escalar solo necesita un valor y su unidad. Nada más. No tiene dirección. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo les diré, a ver, una unidad escalar que puede ser su Coca-Cola. Su Coca-Cola tendrá un volumen de 2 litros, digamos. Entonces, yo pido el volumen de la Coca-Cola es 2 litros. No necesito saber más. No tiene dirección el volumen. Entonces, está definido por un valor único, que es el número 2, y una unidad adecuada, que son los litros. La unidad es el litro y el número 2 es el valor, 2 litros. Nada más, no tiene dirección. ¿De acuerdo? No es importante saber. O tengo que decir 2 litros al noreste. No, 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 ¿verdad? Cuando le vendo a la señora, me vende, dame una botellita de Coca-Cola, es suficiente decirle 2 litros, la vainita te va a dar. No me la vas a confundir diciéndole dame 2 litros al norte. La señora no va a saber, ¿verdad? Entonces, no es necesaria la dirección. Siguiente. La cantidad vectorial. Esta se especifica con el número, la unidad, pero además una dirección. ¿De acuerdo? Además, una dirección. Entonces, una cantidad que sea vectorial, por ejemplo, es la velocidad, como lo hablábamos del avión, no tiene una velocidad. Si me preguntan cuál es tu velocidad, es fundamental decir, qué sé yo, es 300 kilómetros por hora, pero también tengo pues, que especificar hacia dónde es la dirección para saber hacia dónde se está moviendo el objeto, ¿no? Tiene que ser 300 kilómetros por hora al norte o 350 kilómetros por hora 30 grados al noreste y así. ¿De acuerdo? Entonces siempre tiene una dirección. Es necesario que tenga. Diferencia. Vamos a hacer un ejemplo. La consulta dice, ¿cuál de las siguientes cantidades son vectoriales y cuáles son cantidades escalares? A ver, vamos a responder. Primero, la edad. ¿Escalar o vectorial? Escalar. Escalar. Escalar, Exactamente, escalar. Cuando Escalar. preguntamos a alguien, le dice 20 años, no es más, con eso es suficiente, no hay hacia arriba, al norte, al sur, no, 20 años y ya. 20 es la unidad, perdón, 20 es el número y la unidad sería años. La velocidad, ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué es? La velocidad sería vectorial. Vectorial. un vector. Vectorial. La masa, Escalar. Escalar. muy bien. Escalar, la masa Escalar. es escalar. Cuando les digo la masa de cualquier objeto, puede ser 2 kilogramos o 3 kilogramos, con eso es suficiente, ¿no? La masa de ustedes es igual, no necesita dirección. La aceleración, Vectorial. Vectorial. vectorial también necesita una dirección, hasta dónde estamos acelerando.
La fuerza Vectorial. Vectorial. Vamos a ver hacia dónde aplicamos. El tiempo Escalar. Escalar. escalar, perfecto. El desplazamiento Vectorial. Vectorial. vector. Tengo que saber hacia dónde me estoy desplazando, 3 metros o 4 metros. Y el volumen, Escalar. ya habíamos Escalar. hablado, es un escalar. Recuerda, es un escalar. Entonces, es importante denotar que unidades físicas son vectoriales y que son escalares. Bien, vamos a analizar ahora las propiedades que puedan tener los vectores. ¿De acuerdo? Bien, antes de eso, un trabajo les voy así rápido. Quiero que ustedes todos, aparte de estas 8 que tengo aquí, anoten en su cuaderno 3 unidades escalares y 3 vectores. 3 cantidades vectoriales y 3 escalares, aparte de los que están en la pantalla. Necesito que anoten 3 vectoriales y 3 escalares. ¿De acuerdo? Y en base a eso, yo les voy a corregir, vamos a hacer a la sala, vamos a preguntar algo. Entonces les daré así 2 minutos, rápido, 2 minutos, estimado. 3 vectoriales y 3 escalares anotemos. Disculpe, ¿qué dijo que hagamos? Tenemos que anotar en nuestro cuaderno, bueno, 3 cantidades vectoriales y 3 cantidades escalares. Ah, ya, conforme al ejemplo que está ahí. Exacto, pero muy aparte de estas 8. Otras, ¿no? Estas ya están definidas, ya hemos hecho. Otras, cualquiera. ¿Se entendió? ¿Estimado? Sí. Listo, Inge. Ya, dime, ¿cuál es, amigo? Tu nombre y dime cuál es. El de cantidades escalares son cantidad de sustancias, intención luminosa y ¿Y cuál? Estimado. temperatura. Ya. ¿Y de las otras? En las vectoriales es el área, el trabajo y la presión. Área, trabajo, presión. ¿La presión? Sí. O sea, las que me has dictado, área, ¿qué sería? ¿Me dices? ¿Vector? Ah, no, Ah, perdón, me equivoqué. sí, área no es vector, no, difícil. ¿Alguien más que haya hecho? Inge, yo A ver, ¿te escucho? buscado de vectoriales sería torsión, posición, tensión eléctrica, de escalares, temperatura, presión y área. Muy bien, así está bien, así está bien. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Por favor. Huáscar Durán Suárez. Oscar. ¿Alguien que tenga igual? Yo Inge. Yo, Inge. Yo Inge. Yo dije, Yo, Inge. Aquí Inge. Yo. Vamos en orden, el primero ha dicho porque ahorita no estoy viendo quién está hablando. ¿Quién dijo primero? A ver, con la manito, ¿no? Sí, como están bien. Cristian, ¿cuándo? Ya, Inge. En magnitudes, bueno, en cantidades de
Vectoriales sería el peso, torsión, el campo eléctrico, y en escalares la temperatura, presión, energía. Eso sería. Ya, ya está. Está bien, gracias, Cristian, ya anoté. Ahora, Alison con Dori. En escalares, el área, distancia, trabajo y vectorial, presión, longitud y densidad. Densidad como vector. No. No, la densidad no es vector. La densidad sería un escalar, ¿de acuerdo? La densidad es un valor que convertimos más en volumen, pero no tiene una dirección. ¿De acuerdo? Ahí en el... Alain Weimar o Alain Mamani. Aquí, profe. En vectoriales sería campo sí. eléctrico, peso y temperatura. En escalares sería el tiempo, la energía y la superficie. De acuerdo. Tiempo, energía, Y superficie. superficie. Ya, está bien. Ahora, Cristian Quispe, vamos con Cristian. Inge, en cantidades vectoriales sería el peso, torsión y posición. Y en cantidades Ya. escalares, frecuencia, energía y temperatura. Frecuencia, energía y temperatura. Sí, Inge. Está bien, Cristian. Muy bien. Los que no han participado pueden bajar su mano. Camila. Sí. Camila, ¿cuál es? Dime, ¿cuál? Estoy anotando. Ya han dicho varios. Es como has levantado la manito. A ver. No levanté la mano. Está levantada. Darío Molina. En escalar, rapidez, temperatura, presión. Y en vectorial, gravedad, peso, torsión. Está bien. Darío Molina, anotado. Carlos Cusicanqui. Aquí en las magnitudes escalares yo tengo temperatura, presión, energía, área y frecuencia. Y en las magnitudes vectoriales tengo peso, tensión eléctrica, posición y tensión. Ok, Carlos, muy bien. Ya vamos. Vamos con algo más. Johan, entonces. En los escalares está temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia. Y en los vectoriales está campo eléctrico, peso y tensión eléctrica. Ya. Vamos con Jonas Mayo. En escalares Inge está temperatura, energía y longitud. En vectoriales, aceleración, campo eléctrico y peso. Aunque aceleración ya estaba ahí, no me di cuenta, Inge. Sí, no hay problema. No, si decimos todos, vamos a acabar con todas las unidades físicas, así que eso de no repetir no creo que... Vamos con alguien más. Andrés Centeno. Participar era Camila, es que hace rato no funcionaba mi micrófono. Camila Alvarado. Sí. Allá, sí, dime, Camila. En cantidades vectoriales tengo posición, torsión y temperatura. En escalares, distancia, densidad, longitud y frecuencia. Ya, está bien. Vamos con Andrés Centeno. Sí, aquí en escalares tengo densidad, frecuencia, área y volumen. En vectoriales tengo torsión, velocidad, campo eléctrico y posición. Ya, está bien, Andrés. René Rodríguez. Aquí, profe, dije, escalares tengo temperatura, longitud y frecuencia. En vectoriales tengo torsión, campo eléctrico y peso.
Ya. Vamos con... Ahí nomás, creo. Más, ¿no? Alex, Nina. El último. Inge. Escalar son área, densidad, trabajo, y vectorial, gravedad, momento y impulso. Bien, siga. Todos estos que no tu participación voy a intentar de que de alguna manera valga. Ya te meteré algún punto por ahí. Es importante que participen y estén siempre atentos porque la clase es para ustedes, ¿no? Para que estén ahí. Vamos con las propiedades de los vectores. Vamos a tener propiedades, la primera, la igualdad de vectores. La igualdad no es suficiente como en los números que digamos tengo 2 y 2, son iguales. No, en los vectores, aparte de tener el mismo valor, que en este caso el valor es como el tamaño, la longitud del vector, también deben apuntar en la misma dirección, ¿de acuerdo? Deben apuntar en la misma dirección, a lo largo de líneas paralelas. Puede ser a lo largo de líneas paralelas. Entonces, en la imagen podemos ver muchos vectores que son iguales. ¿Por qué? Porque todos son de la misma longitud, o sea, del mismo tamaño, y están apuntando en la misma dirección. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos vectores son iguales. Bien. Antes de entrar a suma o método, o perdón, al método de la suma, voy a